Esta mañana nos acompaña ya el doctor Mauricio Alarcón, a los tiempos del doctor Alarcón, dije. O sea, me mandaron de vacaciones. Hemos estado llamando, no sabíamos. Me mandaron de vacaciones, Osvaldo, Gustavo, me dijeron, váyase, descanse, que se lo merece. Yo solo sigo los consejos de los amigos. Cuando yo sea grande quiero ser como el doctor Alarcón. No, más bien yo iba siguiendo los pasos de Osvaldo. Quiero saltar el charco. Esas vacaciones, merecidas, Mauricio. Buen día, Osvaldo, buen día, Gustavo. Doctor, buen día a toda nuestra audiencia y pues en buena hora que podamos estar acá conversando sobre la coyuntura y viendo qué va a pasar, exacto, ¿no? Adivinando. ¿Cómo miras tú la situación? ¿Qué es lo que está sucediendo en el país en este momento? Bueno, tenemos una situación que más allá de lo que digan las encuestas ratifica que el número uno en cuanto a atenciones y prioridades de la ciudadanía está enfocado en la inseguridad. Que el número dos tiene una relación directa con algo que incluso en el espacio anterior ya se hablaba, la situación económica, la falta de oportunidades, la crisis del empleo. Y el número tres, que por mucho de que se utilicen discursos y frases bonitas, sigue afectando a cualquier ecuatoriano, cualquier día, que es la corrupción. Y las respuestas de los candidatos tienen que atender prioritariamente estos tres puntos. Identificar a los ecuatorianos. No, pero te falta la parte económica. No, te digo. Económica y la falta de oportunidades. Esa está identificada como la segunda, es la segunda problemática. La primera es la inseguridad. Yo escuchaba en el espacio anterior a uno de nuestros oyentes que hablaba del tema de la situación del acceso a la educación superior, otros que están preocupados del tema de la salud. Así es que, si bien estos tres temas están identificados como prioritarios para ser abordados por quien llegue a la presidencia, no se puede ni debe descuidar todos los otros que en este momento tienen una situación crítica también. Pero tienen poco tiempo. ¿Qué es lo que va a tener el próximo gobierno de transición? Porque es un gobierno de transición. Un año 4 meses, para que pueda plasmar en realidad la propuesta que podría surgir en los temas que está señalando, Mauricio. A ver, Osvaldo, el tiempo no puede ser una excusa para no hacer, para no actuar, para no empezar a implementar acciones encaminadas a resolver estos problemas. No puede el nuevo presidente o presidenta caer en el discurso del presidente saliente de primero decir que todo se arregla vía decretos ejecutivos en 100 minutos y después decir que 2 años son insuficientes. Pero ves lo que está haciendo en Estados Unidos. Ecuador es un país ejemplo maravilloso. Bueno, esa será la visión de la burbuja del señor Lazo, no es la visión de la gran mayoría de ecuatorianos que estamos en la calle día a día viendo lo que ocurre con inseguridad, con crisis económica, con corrupción, con problemas en el sistema de salud y tantas otras cosas que nos aquejan. Entonces, de nuevo, el tiempo, Osvaldo, no puede ni debe ser excusa para dejar de hacer cosas. Hay que entrar a actuar de inmediato, a implementar soluciones que se encaminen a una solución final, esperemos. No estamos de pronto entrando en una expectativa los ecuatorianos respecto a lo que están señalando los candidatos y lo que van a poder hacer, tomando en cuenta la dificultad, la situación económica fundamentalmente. ¿De dónde? ¿Cómo van a hacerlo, Mauricio? Es que no hemos escuchado de ninguno de los dos candidatos. Solamente que van a utilizar la reserva monetaria de pronto. Y te digo, y es lo único que se ha dicho, pero de lo demás, a ver, perfecto, todos estamos conscientes que hay un problema de inseguridad, que hay que combatirlo. Ahora dígame, ¿cómo? ¿Con qué recursos? ¿Con qué apoyos técnicos? ¿Se va a trabajar con la ciudadanía? ¿Quiénes van a ser sus equipos de apoyo en los temas de seguridad? ¿Ha contestado el señor Noboa? ¿Ha contestado la señora González? No. En temas económicos, la misma historia. Hay una crisis económica. Hay falta de empleo, falta de oportunidades. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Quién es su equipo económico? Acá es muy fácil salir a decir vamos a sostener la dolarización, cuando hay mensajes que no nos dejan muy clara esa posición. No hay esa certeza. Cuando no hay certezas, cuando incluso podrían decirnos, por ejemplo, ¿quién va a ocupar el Ministerio de Economía y Finanzas en caso de que una de estas dos personas llegue a la presidencia? Para que nosotros podamos saber qué tal relación tiene con aquellos organismos internacionales que en buena medida también apoyan el sostenimiento de la dolarización, por citar un ejemplo.
Pero hay otras inquietudes, por ejemplo, que no contestan qué van a hacer con la seguridad social, excepto declaraciones un tanto sueltas de los candidatos a la vicepresidencia. Y declaraciones que en lugar de tranquilizarnos nos terminan preocupando exacto, más. por eso te digo, el tema de la dolarización con el señor Arauz y el tema de la seguridad social con la señora Verónica Abad. Y mira que en este momento, de lo que se conoce, la seguridad social está en una situación crítica porque este gobierno, No que paga. se había comprometido a hacer todo lo que en teoría permitía sostener el sistema, no paga. Así es que yo creo que lo principal, y lo hemos dicho siempre en este espacio, Osvaldo, Gustavo y amigos, es que tengamos una ciudadanía que no se limite a elegir, que tengamos una ciudadanía que esté dispuesta a exigir y que se haga sentir respecto de quienes ocupan espacios de poder. Para que crean que hay alguien detrás, para que sientan que hay alguien detrás. Pero ¿cómo puede ejercer esa facultad que tienen los ciudadanos, Mauricio? Yo creo que más allá de las limitaciones propias de esta situación Votando compleja en la que bien, estamos, votando conscientemente. ahí viene lo primero. Y yo creo que ahí, por ejemplo, espacios como este juegan un rol fundamental. Porque ustedes han tenido la oportunidad de tener aquí actores políticos vinculados a los dos candidatos. Hagan las preguntas incómodas. Pídanles respuestas concretas a los problemas que esté enfrentando la ciudadanía. Que no salgan con demagogia, con populismo, con frases bonitas con el único objetivo de captar votos. Que respondan al electorado. Para nosotros votar bien, necesitamos más información. Que al momento, por desgracia, no está disponible. Yo no voy a votar bien simplemente porque me comparten una lista musical de mis fiestas o porque me enseñan a cocinar un bollo. Muy bonito, muy interesante que en redes sociales el candidato y la candidata lo hagan. Yo no quiero políticos que me traten de estúpido. Políticos que crean que mi voto se compra con una canción o con una receta de cocina. Yo soy de aquellos, y creo que somos la gran mayoría de ecuatorianos, que queremos exigir respuestas puntuales a los problemas que seguimos año tras año enfrentando. Y esas respuestas, lamentablemente, una vez que llegan al poder, tampoco se ve. ¿Qué porcentaje de los ciudadanos, a mí me parece espectacular lo que tú dices, sinceramente, que los ciudadanos ya no comen cuento, pero ¿qué porcentaje de los ciudadanos, en este caso, están en esta instancia en la que se puede definir y decidir un voto en base a lo que te informan o en base a lo que te desinforman también? Mira, no nos vayamos muy lejos, Osvaldo. ¿Qué pasó en la primera vuelta? ¿Qué pasó antes del debate de la primera vuelta? ¿Quiénes estaban en segunda vuelta? ¿Quiénes estaban peleando la elección del 15 de octubre? Vino el debate. ¿Cómo cambió en cuestión de poquísimos días el escenario? Porque hay gente que está esperando a escuchar. ¿Qué dice un candidato? ¿Qué dice el otro? ¿Cómo aborda el tema? ¿Tú le ves que el debate va a ser fundamental? Ya lo fue en la primera vuelta y yo creo que lo va a hacer en la segunda. En primer lugar porque el electorado no es el mismo de 2017 y de 2021. Ha aumentado el número de jóvenes electores. El 40%, ¿no? Van a definir. Y quieren una política distinta. Que no se decantan por el pro o por el anti. Que están pendientes de qué es lo que dicen los candidatos. Por ende, un error puede resultar fatal a estas alturas de la campaña. Y tú lo has dicho, nada está en este momento en firme. Alguien puede estar ya tocando la campana del ingreso al Palacio de Carondelet y el domingo en el debate tropezarse, caerse y no levantarse. Lo vimos en la primera vuelta. Así es que en ese sentido yo creo que aunque muchos estén pesimistas o estén desilusionados de cómo está la situación en el país, yo prefiero pensar que estamos dando muestras claras como ciudadanos de que mejora nuestra madurez, mejora nuestra capacidad de no dejarnos llevar por las emociones, sino de utilizar mucho más la cabeza al momento de elegir. Y que estamos además conscientes de que ninguna de las dos opciones que tenemos ahora tiene una varita mágica para llegar en diciembre a la presidencia, moverla y hacer que todo se arregle, y que demanda que nosotros estemos ahí pendientes. Ese es el gran problema, pues, Mauricio. Vas a tener una situación económica bien complicada en el país, vas a tener una brecha fiscal enorme y vas a tener que pagar mucha plata el próximo año.
Ayer decía Pedro José Freire, nos decía $8.000, 8.000 millones tienes que pagar de entrada. El 24. De entrada ya el próximo año, en enero. ¿Y de dónde? Y nos están ofreciendo seguridad, nos están ofreciendo salud, educación. Vamos a terminar nuevamente con una situación de decepción de los ecuatorianos. Yo espero que no, y prefiero pensar que no. Creo que este país además tiene recursos suficientes para con integridad, con honestidad y con inteligencia empezar a hacer bien las cosas. Es muy fácil para quien llega al poder, independientemente de las realidades económicas, echar mano de esas excusas para no hacer lo que le corresponde. Pero si empezamos a poner en orden la casa el mismo día en que se accede a la presidencia y empezamos a estar pendientes de que la corrupción no se lleve parte de los recursos, de que se utilicen los que hay de manera eficiente, que tengamos funcionarios además capaces, inteligentes, con experiencia en la temática que tienen que tratar, estaremos dando los primeros pasos hacia el camino correcto. Pero si tenemos en cambio autoridades autosuficientes o un gobierno autosuficiente que cree que todo lo está haciendo bien, que vive en una burbuja y que incluso ante los errores de sus principales funcionarios les premia con la permanencia, estamos condenados a lo que estamos viviendo en este momento. Doctor Aragón, aparte de ese escenario que nos deja, aquí hay un responsable pues, de todo esto. Pero sin embargo no se lo identifica mucho a través de los grandes medios de comunicación. Ya es el momento, doctor, también de cambiar todo este sistema. Por ejemplo, el Código de la Democracia. ¿Por qué nos obligan a votar? ¿Por qué, digamos, los partidos políticos no cumplen con lo que tienen un presupuesto para formar cuadros? Digamos, ya es momento también ya de cambiar todo el sistema, doctor. Bueno, acá en Ecuador ustedes saben que somos bastante prácticos, Gustavo, y cada cierto tiempo creemos que cambiando leyes o refundando el país haz una reforma al código. Y el problema acá, más allá de ser un problema, y coincido, de deficiencia normativa en muchos casos, es un problema de falta de aplicación de la norma. Si tenemos leyes y no se aplican, si tenemos leyes y no se respetan, pasa lo que estamos viviendo en este momento. Tú has topado un asunto fundamental, el de la situación de las organizaciones políticas. Nuestro Código de la Democracia vigente no es malo. Pero ¿qué pasa cuando las organizaciones políticas actúan impunemente, por ejemplo, en la rendición de cuentas de los recursos públicos? O en la rendición de cuentas de los fondos privados que ingresan a su campaña electoral. ¿Qué ha pasado en este momento? Hay que decirlo. ¿Qué ha pasado con los informes y reportes de financiamiento, ingresos y gastos de las campañas electorales de la primera vuelta? ¿Cuántos candidatos han cumplido a cabalidad lo que dice el Código de la Democracia? Muy pocos, creo, ¿no? De los 8, creo que son 2 o 3. Sí. El resto, nada. ¿Qué ha hecho el Consejo Nacional Electoral? El mismo señor Noboa no presenta las cuentas perfecto. claras. Entonces, en este caso. ¿Qué pasa ahí? ¿Es un problema del Código de la Democracia? No, porque el Código les obliga. ¿Es un problema de falta de instrumentos para poder implementar esto? Tampoco, porque el Consejo Nacional Electoral ha aprobado reglamentos, ha entregado formularios. Ni los entregan porque saben que hay impunidad, porque el Consejo Nacional Electoral no sanciona, porque el Consejo Nacional Electoral no hace seguimiento. Y tú estás mencionando, Gustavo, uno de los temas. Se hace de la vista gorda el ente. Según lo han dicho, es porque están desbordados con 1000 temas, con 1000 cuestiones, y tienen una falta de recursos económicos y de recursos humanos para poder atender todo esto. Pero no es menos importante, pues. Esto es vital. Oye, lo del financiamiento, a las alturas de lo que estamos viviendo en este momento. La incidencia, penetración del ámbito delincuencial, de narcotráfico. Hay que estar atentos. Osvaldo, deja por fuera el narcotráfico y el crimen organizado. Pensemos por un momento que ninguno de los dos finalistas tiene relación ni con el narcotráfico ni con el crimen organizado. Pero ¿cuál es el punto? Osvaldo Morocho, una persona que tiene muchos recursos económicos, decide darle $50,000 a una campaña electoral de segunda vuelta y le dice al candidato:
para tu campaña ayúdate, pero no te olvides de mí cuando armes tu... ¿Tú estás entregando esos $50,000 de manera desinteresada? No, primero estás entregándola para que te tomen en cuenta en un cargo de poder. Y además en él, que es lo que ha pasado incluso en el gobierno actual en muchas cuestiones, lo que vas a hacer al llegar a ese espacio es buscar recuperar tu inversión, entre comillas, porque ese aporte no es desinteresado. Así es que dejemos por un momento a un lado esa satanización del crimen organizado que está, ojo, no la estoy minimizando, pero pensemos en cuestiones mucho más básicas y mucho más simples, que es entregar la gerencia de las empresas públicas, pues, donde hay para muchos botines enormes de los cuales echar mano para recuperar inversiones. Claro. O cargos en los que yo puedo después gestionar a mis subalternos y vender esos puestitos para recuperar la inversión que hice en campaña. Por eso es que el financiamiento de la política, y lo hemos dicho en Ciudadanía y Desarrollo y en nuestros informes que ustedes han podido ver, es el principio de muchos males de la política nacional. Porque acá no hay bases de cientos de miles de afiliados y adherentes que te ponen $1 para que hagas campaña como ocurre en otros países. Aquí hay grandes chequeras y grandes billeteras que invierten, entre comillas, para tener rédito. No importa si son 18 meses o 4 años. Allí está la falencia. Totalmente. Allí está la falencia. Y ese tema tiene que controlarse. Y dejamos de lado todo esto, ¿no? El financiamiento de las campañas, que es importantísimo. Oye, pero nos estamos olvidando, ¿qué pasa con este otro organismo tan importante que tenemos, que para muchos es el primer poder del Estado, que es la Asamblea Nacional? ¿En qué circunstancias están en este momento? ¿Hay o no hay cabildeos? ¿Están buscando hacer mayorías? ¿En realidad están pensando en plantear temas que vayan en beneficio del país? Empecemos, Osvaldo, por pensar que al día de hoy deberíamos tener Asamblea Nacional. Porque la Asamblea debió haber quedado total y absolutamente conformada después de la primera vuelta. Lamentablemente son los errores y horrores que ocurrieron en la votación de los ecuatorianos residentes en el exterior lo que hace que tengamos que esperar a diciembre para poder tener el primer poder del Estado activo y trabajando en beneficio de los ecuatorianos. El segundo punto, aquí sí pesa el factor tiempo. ¿Por qué? De acuerdo con los últimos periodos legislativos, dejando de lado aquellas leyes de urgencia en materia económica, más o menos toma 2 años poner en vigencia. Que se presenta, el CAL califica, entra a comisión, se revisa en comisión, primer debate, regresa, segundo debate, regresa a votación, veto, registro oficial, 2 años. ¿Cuántos meses va a tener la asamblea que entra? 18 meses, no llega a los 2 años. Va a poder, como muchos asambleístas, diría yo, irresponsablemente dicen, discutir nuevos proyectos de ley. No, imposible. Señores, y va para los 137. Enfóquense en todo aquello que quedó pendiente en la asamblea decapitada por Guillermo Lasso. Hay proyectos de ley que deberían entrar de manera urgente a segundo debate. Hay proyectos de ley que deberían entrar de manera urgente a votación. Hay temas vitales, sí, que están siendo discutidos desde hace años y que no han podido ver la luz. Una ley de gestión de riesgos. Que es importantísima, es ¿no? vital. Pero en ese caso, de nuevo, con realismo. El cabildeo, que se lo haga. Que busquen formar mayorías. Que empiecen además por ver cómo van a lograr los votos para el CAL, para la presidencia, las vicepresidencias, para, sin que suene feo el término, el reparto de las comisiones. Pero que se enfoquen no en eso como prioridad, sino en atender aquello que la Asamblea cesada dejó pendiente. Ya, pero tú le ves que entrarán en el ámbito de la fiscalización, hay temas que tienen están, que hacerlo, tienen que hacerlo, primero porque hay procesos de juicio político que se estaban tramitando en la Asamblea cesada y que no pueden quedarse a medio camino, Osvaldo. Por ejemplo, pero los proponentes ya no están, pues no pues, llegaron a la Asamblea. Tendrá que ver cómo continúan, pero eso no puede ser pretexto para dejar de fiscalizar. 1. 2. La Asamblea tiene que fiscalizar durante los 18 meses. Si bien hay asuntos legislativos prioritarios a ser atendidos de aquellos que quedaron del periodo anterior, no pueden tampoco decir, como son 18 meses no vamos a fiscalizar, ¿no? Porque esa es la otra pata del legislativo.
Tiene dos. La una es la legislación, la otra es la fiscalización. Y tiene que caminar con las dos. Así es que hay que fiscalizar. Va a haber una comisión de fiscalización. Va a haber procesos que se presenten. Ojo, no solo respecto del gobierno que iniciará funciones en diciembre, sino del gobierno anterior. No nos olvidemos que quienes dejan el poder son políticamente responsables hasta un año después de dejar sus cargos. Así es que ahí vamos a tener algunos ¿Tú temas. crees que se deberían retomar juicios políticos, como por ejemplo al Consejo de la Judicatura, al propio presidente de la República? Si es que hay causales. Que eso quedó pendiente, por eso vino la muerte Por cruzada, eso, ¿no? Si es que hay causales para iniciar juicios políticos dentro del marco constitucional y legal, pues que se lo hagan. Pero creo que el país en un periodo tan corto no está dispuesto a aguantar payasadas de legisladores que para robarse el show o robarse una cámara fiscalicen, entre comillas, forzando las normas simplemente porque un funcionario les cae mal o no les gusta su estilo de gobierno. Eso es algo que vimos en el periodo anterior. Es que a mí no me gusta cómo el canciller está gestionando las relaciones internacionales, le voy a hacer un juicio político. No, actúen con responsabilidad. Un juicio político no es un chiste. Primero, porque hay recursos de los ecuatorianos de por medio. Segundo, porque la Constitución es clara respecto de las causales que los motivan. Claro. Y tercero, porque este tipo de cuestiones, dado que quien las lidera al interior del legislativo es un representante de la ciudadanía, tienen que llevarse con total y absoluta responsabilidad. ¿Tú no le ves que esta asamblea podría ser como la que fue la anterior? Con esos Siempre hay esa problemas y se dirá es obstruccionista para el gobierno, así como se la ha calificado a la que se la... Siempre, Osvaldo, Gustavo y amigos, hay la posibilidad de que incluso sea peor que la que nos dejó. ¿Qué decíamos nosotros en 2021 cuando empezaba funciones la asamblea cesada? Peor que la anterior es bien difícil, y fue peor que la de 2017. La ciudadanía extrañaba la Asamblea Nacional del periodo 17-21, así es que esa posibilidad, Osvaldo, siempre está. Depende de quienes llegan a la Asamblea, quienes han sido electos por los ecuatorianos. Siempre va a haber personas que nos avergüencen, siempre va a haber personas que destaquen, pero lo más importante es que desde este lado haya ciudadanos que hagan seguimiento a sus representantes, para que no crean las 137 personas que con el voto han recibido un cheque en blanco para hacer en el legislativo lo que les venga en gana, que es algo que algunos asumen, ¿no? Yo como aquí ya llegué, punto, yo sabré lo que hago, yo sabré lo que digo, yo sabré cómo ejecuto y al diablo mis electores. De este lado tenemos que empezar a hacernos sentir no solo con el Ejecutivo para que cumpla sus ofertas de campaña, sino también respecto del Legislativo, porque es el órgano de representación por excelencia y ese es el fiel reflejo de la sociedad que tenemos. La movilización popular del doctor Alarcón también ha generado en tiempos anteriores algunos logros, pero ahora ya no se protesta a través de redes nada más. Y Gustavo, el derecho a la protesta libre, pacífica, sin armas, está garantizada en nuestra Constitución y en los instrumentos internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. La ciudadanía tiene derecho a protestar y el gobierno tiene la obligación de garantizar el ejercicio de este derecho, pero con las condiciones mencionadas. Hay que organizarse y protestar si es que hay razones para hacerlo. Hay que hacerlo de manera ordenada para que nuestro derecho sea garantizado. Y las grandes transformaciones muchas veces se logran por esa vía, aunque a algunos nos incomoda. Veamos qué es lo que ocurre. Ojalá más bien, y prefiero ser optimista, tengamos un ejecutivo y un legislativo que, escuchando las demandas de la ciudadanía y teniendo inteligencia, hagan las cosas en el sentido que más le beneficia al país y no abran posibilidades a protestas, a manifestaciones o a situaciones críticas como las que hemos vivido en los últimos años. Y ya queda un mal precedente si se generan estos escenarios. Muerte cruzada. Bueno, hay que considerar que en este caso específico es muy difícil que eso se active, porque ya se ha activado dentro del periodo. Ya no cuenta. O sea, sería muy forzado y violaría las disposiciones constitucionales. La ley no te dice eso, ¿no? Pero sola vez. yo sí quiero decir, en línea con lo que menciona Gustavo, que frente a lo sucedido con Guillermo Lasso en mayo de este año, cualquier cosa puede pasar
en el cuatrienio siguiente, en el que empieza claro. en 2025 y termina en 2029. Quien acceda a la presidencia ahí puede, bajo las causas que están establecidas en la Constitución o bajo las subjetividades de cómo está planteado el tema en función de lo actuado por Guillermo Lazo, firmar un decreto ejecutivo y mandar a la Asamblea a su casa. Esa figura, y lo hemos dicho siempre, Osvaldo, Gustavo, no me dejarán mentir, no es un tema nuevo, es peligrosa para la democracia. Porque no puede, ni por un día, mucho menos por tantos meses, un país dejar de contar con un órgano legislativo que es el órgano de representación por excelencia y que es el contrapeso del poder ejecutivo. Nos guste o no nos guste, ¿no? En este caso, yo puedo renegar de la Asamblea, así es, puedo avergonzarme de los legisladores, pero se necesita ese contrapeso. Yo creo que muchas de las personas que al día siguiente de la firma del decreto de muerte cruzada celebraban que este país no tenía Asamblea Nacional, hoy, en cambio, están terriblemente preocupadas por la forma en la que actúa el Ejecutivo sin contrapeso. Pero mira que estos decretos ley que ha propuesto la Corte tendrá que definirlos. No han caminado tampoco y no han tenido mucho asidero. Porque aún este país, Osvaldo, tiene un resquicio de institucionalidad, entre otras, con la Corte Constitucional. Que no es la clásica corte imperial como la que vivimos hace unos años, que le rinde pleitesía al poder y que aplica la Constitución a conveniencia conforme los designios del tirano de turno, ¿no? Entonces creo que es importante este tipo de contrapesos. Bueno, esperemos a ver qué dice la Corte, que me parece que hoy o fue ayer que se reunía para conocer los decretos ley, pero Finanzas sostiene que el decreto ley no afecta para nada a los derechos del IES. Bueno, se están queriendo comer los intereses. Que Finanzas lo argumente, que del otro lado quede clara la posición y que sea la Corte, que creo que ha demostrado ser bastante ecuánime, quien resuelve en última instancia. Mauricio, siempre es placentero conversar contigo. Siempre un gusto, Osvaldo, Gustavo y amigos. Doctor, esperemos que ahora sí no pase tanto tiempo y nos veamos en los próximos días. No, vamos a seguir conversando porque el domingo es el debate, ¿no? Sí, hay mucha expectativa, la gente quiere ver qué es lo que va a pasar en ese debate. 37% todavía de indecisión, de acuerdo a CEDATUS. 37%. Veamos qué pasa. ¿El debate puede incidir de pronto? Va a incidir notablemente. Vamos a la pausa, ya volvemos con nuestro siguiente invitado, el general Patricio Carrillo. Ya volvemos. La Poderosa suena en todas partes. En todas partes. www.radiolapoderosa.net. www.radiolapoderosa.net. En todas partes. Usted amanece bien informado en Radio Noticias La Poderosa. Está escuchando Radio Noticias La Poderosa. Esto es Radio Noticias La Poderosa. Información clara, veraz y oportuna. Radio Noticias La Poderosa. Por La Poderosa 92.9 FM. Radio Noticias La Poderosa. Con 35, 7 de la mañana con 35 minutos. Esta mañana saludamos con el señor general Patricio Carrillo. Él es asambleísta electo a nivel nacional en esta última contienda electoral. Fue uno de los más votados, 1.700.000 votos, me parece, que consiguió. General, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Osvaldo. Un gusto poder saludar a todos a través de este medio. 1.800.000 votos. Nos quitaron 100.000 de la circunscripción del exterior, pero los vamos a recuperar, estoy seguro. Ahí sumarían 1.800.000 votos. Ajá. Ya, pero hay una inquietud en este caso. Yo le hacía referencia porque, en definitiva, aquí hablamos siempre de que la democracia impera, que quien define es la ciudadanía.
en un ámbito democrático, pero al parecer no podía usted asumir su cargo porque fue censurado por la Asamblea Nacional. Bueno, cuando fue ministro. Hay dos narrativas desde el lado político, igual hay dos narrativas desde el lado jurídico. Nosotros no estamos, sino en términos de democracia, presentándoles a los ciudadanos la opción. El artículo 1 de la Constitución habla de que la soberanía radica en el pueblo. Y si 1.800.000 votos no es un mecanismo de soberanía en el pueblo, entonces ahí hay un problema democrático. En segundo lugar, desde la legitimidad política creo que no hay ningún conflicto. El problema lo plantean quienes no quieren que Patricio Carrillo, no es que no le quieren en la Asamblea, no quieren que haga política. ¿Por qué? Porque han sido afectados sus intereses desde hace mucho tiempo. Nosotros hemos estado atrás de las economías ilegales que giran alrededor de mercados de enorme rentabilidad y que generan olas de violencia, como la minería ilegal, el narcotráfico, la piratería, el contrabando. Todos estos mecanismos que los hemos combatido por cuestiones de carácter profesional son los que ahora sus representantes en los poderes políticos no permiten. Me sacaron de cada uno de los cargos por esas mismas consideraciones, por haber evitado también que se rompa la democracia en octubre del 2019, como sucedió cuando vinieron, no a hacer un acto democrático de rechazo, de reclamo ante la política pública, sino un acto antidemocrático de tomarse el poder. Incendiaron la Contraloría, generaron en los servicios públicos, envenenando el agua, malestar en ciudades como en Ambato, bloquearon los mercados. Lo mismo sucedió en junio del año anterior. Atrás de esto también están quienes recibieron la denuncia por parte de nosotros de los 950 millones de dólares que se robaron de las arcas del Instituto de Seguridad Social de la Policía. Y todos ellos con poder político no quieren que trabajemos en función de las necesidades que tiene el país. El problema no es Patricio Carrillo, pues el problema es la inseguridad, el problema es la corrupción, el problema es las mafias enquistadas en todo lado. ¿Cómo dinamizamos la economía? ¿Cómo planteamos una reforma a salud, educación en términos democráticos y de diálogo? Pero ¿cómo se puede aflojar este nudo? Pues entonces no está, pero la parte legal de pronto esto es político, dice que usted no puede ejercer cargo público. No, Osvaldo, esto es político. Mire, ya se ha hecho las dos diferenciaciones y estas diferenciaciones están en resoluciones que son de inmediato cumplimiento por sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sentencia López Mendoza versus Venezuela, la sentencia Petro versus Colombia y otras sentencias en México y en Nicaragua. Por consiguiente, los acuerdos y los tratados internacionales que están por sobre las leyes ordinarias y las leyes orgánicas del país son las que tienen que tomar posesión inmediata. Esto ya está. Han presentado un recurso con medidas cautelares en la acción jurisdiccional. El mismo movimiento que no quiere ver a Patricio Carrillo participando en política ya han recibido su rechazo porque no es procedente. Hoy se va a dar la audiencia sobre la acción de protección, el día viernes, y recibirán, espero que en justicia, también las acciones que correspondan. Pero van a insistir, indiscutiblemente van a insistir. El tema es por qué. O sea, no quieren que Patricio Carrillo sea pura, que llegue a la Asamblea, digamos. No quieren tratar los problemas complejos que tiene el país, a menos de que lleguen a ser gobierno. Ahí sí buscarán a todo el mundo para a lograr acuerdos, gobernabilidad, estabilidad y sacar adelante. Porque no es que no saben cómo resolver el problema, no quieren resolver el problema de la inseguridad. No, por eso no han tratado leyes como la extinción de dominio, la ley de inteligencia, la ley orgánica de la función judicial, la ley orgánica de las finanzas públicas, que son fundamentales con algunas enmiendas y algunas reformas para salir del grave, complejo problema que tenemos. ¿Usted va a asumir ese cargo? Nosotros, general? Primero, no necesitamos ni la silla para servir al Ecuador, pues lo hemos servido durante 40 años y lo vamos a seguir haciendo. Con la volatilidad y con el dinamismo que tiene esta política en el Ecuador, no se sabe. Suceden hechos extraordinarios, hasta asesinaron a un candidato. Por consiguiente, no se sabe qué podría pasar. Sin embargo, insisto, no se necesita estar ahí para servirle al país. Hay leyes que son necesarias y fundamentales. Miren solo lo que está pasando en lo más cercano. Perú, la semana anterior sacó la ley que nosotros estábamos proponiendo, ya adelanto.
y yendo un poco más allá, que es la ley de legítima defensa privilegiada para los ciudadanos. Quien agreda, quien intente ingresar a una propiedad privada, puede en legítima defensa el propietario utilizar inclusive para eliminar la amenaza un arma de fuego. Esto en Chile ya lo aprobaron para la fuerza pública, para Fuerzas Armadas y Policía Nacional, pero en Perú van más allá. Nosotros necesitamos dar estos mecanismos, estas capacidades especiales, esta forma privilegiada para quienes actúan desde la racionalidad en defensa y no para quienes actúan desde la irracionalidad en el ataque. Bueno, pero ¿y cómo propiciar si usted no va a estar en la Asamblea El Nacional? diálogo, no, estamos conversando, nosotros tenemos capacidad de diálogo, tenemos capacidad de escucha y desde esas dimensiones estamos conversando con toda la gente. A través del bloque, dice A usted. través del bloque, claro, somos una organización política, esto no es Patricio Carrillo, es un equipo de trabajo que hizo una propuesta a los ciudadanos y que mereció una votación que nos ha convertido en la segunda fuerza. Ahora lo que necesitamos es darle forma a esa fuerza política para llevar adelante aquellas iniciativas. Usted menciona todos estos casos que se ventilaron en la justicia internacional, en este caso lo de Petro con Colombia. ¿Estima que esto va a primar ante su caso? Es que es un tema mandatorio, pues es que no es un tema de interpretación, es un tema, la resolución de la Corte Interamericana es de ejecución inmediata, esto no es voluntariedad de nadie. ¿Quién tiene que determinar que usted puede asumir o no el cargo? Nadie, nosotros seguiremos en el orden lógico. Pero el Consejo Nacional Electoral tendrá que entregar Osvaldo, la yo soy credencial. el único candidato, fui el único candidato en este proceso electoral que se presentó con sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Si ya hay una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral en materia, en esa materia ya no puede. Solamente tengo que esperar que se declaren los resultados, que nos den la acreditación y luego de la acreditación el acto lógico es posicionarse. Entonces tendrá que ser el Consejo Electoral. Pero indiscutible, este es un tema de seguir en legalidad. ¿Y este por pronunciamiento orden lógico y del natural. Ministerio del Trabajo, del Ministerio de No, Relaciones es que no Laborales? hay ningún pronunciamiento del Ministerio de Trabajo, Osvaldo. Aquí lo que existe es, una vez que por una acción administrativa el legislativo tomó la decisión en el juicio político, comunica y el resto lo que hace es operar. Así opera el sistema. Si hay una orden de arraigo que emite un juez, Migración llega a tener conocimiento y la ejecuta. Pero las cosas se hacen y se deshacen de la misma forma. Cuando ya se determina que las diferencias entre un cargo público por designación y un cargo público por elección popular, prima la legalidad. Por consiguiente, esto se deshacerá en el mismo sentido. El momento en el que se proclamen resultados del Consejo Electoral tendrá que entregarle la credencial entonces a Patricio Carrillo. Debe entregar. Es mandatorio, dice pero usted. Claro, es soberanía. Y con esa credencial ya puede posicionarse. Indiscutible, ese es el orden natural y lógico. Ahora, insisto, en esta dinámica política que existe en el país, es impredecible todo lo que pueda suceder. Inclusive que no le dejen posicionar. Inclusive que podamos tener una dignidad en la Asamblea. Usted estaría puede buscando... pasar de todo. Estaría buscando no estamos una buscando dignidad nada. En este caso, no estamos buscando nada que no sea resolver los problemas del país. Pero sin embargo, nosotros somos una fuerza, la segunda fuerza política en el país. Y vamos a buscar cómo nosotros también tomamos el poder que nos corresponde en legitimidad. ¿Qué es lo que va a pasar en la Asamblea Nacional? Lógicamente deberán estar ya haciendo contactos, cabildeos. Se conoce que podrían estar buscando estructurar una mayoría y por eso le digo, de pronto usted busca ser presidente de la Asamblea, vicepresidente. No estamos buscando eso, pero mire... Comisión de fiscalización. Mire, Osvaldo, nosotros vamos a servir y vamos a llevar las propuestas. Aquí lo más importante es cuáles son las propuestas para solucionar los problemas del país. Pero los problemas del país no solamente giran alrededor de la Asamblea Nacional. Tenemos gravísimos problemas en otros espacios como el Consejo Nacional de la Judicatura, el mismo Consejo Nacional Electoral. Tenemos problemas en el Consejo de Participación Ciudadana. Tenemos problemas en el sistema de justicia ya en la parte operativa. Tenemos problemas en varias instituciones como aduanas, CERCOP. Tenemos problemas en la UAF, tenemos problemas en el SDI. En todo lado. Entonces, si no resolvemos esto y no miramos y creemos que únicamente el empantanamiento está en el legislativo, el Ecuador va a retrasar su posibilidades de salida. Pero todo es parte del diálogo. Todo esto es parte del diálogo. ¿Quién tiene que ver en este arreglo de este país? ¿El Ejecutivo y el Legislativo? Yo creo que todo el Estado. Por eso este es un tema de política
estructurar esa En mayoría. este momento todo el mundo puede hacer sumas y restas, puede llegarse a una mayoría simple de 70, a una mayoría compleja de 90, según algunos dicen que ya están listas. Yo, hasta de lo que hemos mirado y hemos conversado, todavía no miramos pero eso. esa mayoría involucra al bloque de Construye. Y esa mayoría involucra a muchos bloques, sin embargo hay varios que van a jugar un rol fundamental y que los ecuatorianos irán dando cuenta por dónde van caminando, en función de los propios pactos y acuerdos que han hecho. Pero podría darse. Nosotros Usted somos la está- segunda fuerza y como segunda fuerza nos vamos a mantener en esa posición. Le vamos a dar forma en la Asamblea Nacional, en las diferentes comisiones, la vamos a dar forma en el CAL, la vamos a dar forma en los cargos de dignidad. Sin embargo, también tenemos que darle forma para solucionar, insisto, los problemas y las designaciones de los órganos de control. Pero todo depende de la mayoría, en este caso, porque siendo la segunda fuerza política podría no tener mayor presencia en algunas estructuras de la propia Asamblea. Sí, sí, es probable, pero Es si político. no logramos es político, por eso el problema de la inseguridad es político. ¿Cómo lo resolvemos? Deberíamos tener 137 asambleístas votando a favor de un plan perfectamente estructurado y un presupuesto adecuado para las instituciones, con capacidades especiales, con políticas que permitan al Ecuador en el corto, en el mediano y en el largo plazo salir de la crisis. ¿Cómo está el bloque de Construye? Junto, general? unido, cohesionado. Pero hay voces Es bulla. disidentes. Es bulla. Una sola persona se ha separado, la persona que tiene mayor cercanía con alguien que era dirigente y que ya al mismo interior de su organización política le hicieron a un lado. ¿El Eso es capitán todo. Ortega, dice No, usted? el señor Jacome. Ah, sí. sí, Es sí. una sola persona la que se ha ido, el resto del bloque está unido y cohesionado hasta el momento. El capitán Ortega es De gente buena. de gente buena, ¿no? Ujú. En este caso. Entonces Construye está consolidado. Construye, está sólido y está orgánicamente y disciplinadamente trabajando en función de todas estas propuestas que le hicimos a Incluye a los gente ciudadanos. buena, Construye en este Incluye caso. a gente buena, claro. Incluye, sí, varios asambleístas llegaron por esa organización política, pero son parte de. En la búsqueda de este tema, yo estimo de gobernabilidad, en estas últimas horas circuló un video de la doctora María Paula Romo con el doctor Yamil Maguad. ¿Qué incidencia tiene esto? Yo creo que ninguna. Mire, son distractores justamente para tapar lo otro. En el mismo tiempo sale lo de la Contraloría y del exministro Solines y nada se dice. Y nada se dice sobre esos casos de corrupción. En términos políticos, ¿qué tiene que ver un desayuno entre dos personas que están asistiendo a un evento académico y el otro que es una denuncia ya que está dentro del proceso penal entre el excontralor del Estado y varias otras figuras? Entre ellos, un ex superintendente de bancos, ex ministro del Interior, en los mismos tiempos en que le robaron a Lispol los $950 millones y que está de la mano con todos los otros procesos de corrupción. Entonces, es distractor, dice usted. Pero en indiscutible, ese pues, aspecto, pero- para desviar la atención de la opinión pública. Pero imagínese, ¿qué es más importante? ¿Que alguien esté tomando café, un expresidente con una ex ministra, o es más importante la denuncia pública sobre corrupción? Se deja entrever, es que son personajes medios polémicos, ¿no? En ese aspecto. Sí, pero son Por eso- narrativas también que quieren ponerse. Desde nuestra visión, más importante sería sentarnos a debatir sobre lo que está atrás del ¿Cuánto va problema a de pesar la corrupción. doctora María Paula Romo con el bloque de Construye? Mire, la doctora María Paula Romo es un personaje político en el país que indiscutiblemente forma parte del nivel estratégico y de dirección del movimiento Construye, pero es una persona con su pensamiento. Nosotros creamos a partir de las opiniones personales el pensamiento colectivo, y ese pensamiento colectivo es el que le traducimos como propuestas a los No ciudadanos. es que la doctora Romo va a Jamás tener ha mucha sido. incidencia, que ella va a decidir temas de la política a través de personas que estamos atrás. Este es un movimiento político con mucha gente que tiene bastante criterio y bastante comprensión política. Ahora, dadas las circunstancias que se están viviendo en el país, vea que el presidente Lazo en Estados Unidos dice que somos espectacular, es un país de maravilla, que estamos viviendo realmente con índices de seguridad prácticamente, se están matando entre los pillos, dice, y otros temas más. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Usted Sí. fue parte de este gobierno. Yo creo que el presidente y el gobierno actual hace mucho tiempo perdió su capacidad de tomar
Y yo insisto en esto porque ya lo han vivido sociedades como México, Centroamérica, Colombia, Brasil, el Ecuador. No puede llegar a ese nivel, todavía estamos a tiempo de solucionar, pero lo que se vive son conflictos de carácter político. Miren el mapa político de los cantones más violentos del país versus el mapa criminal, y nos vamos a dar cuenta que hay una plena y clara articulación, e inclusive las instituciones que no tienen la capacidad de mirar a tiempo las señales, no toman las decisiones. La misma policía, cuando algo no funciona, hay que cambiar desde el liderazgo y hay que cambiar la estrategia, porque algo puede estar ahí mal funcionando. Pero si mantenemos a las mismas personas y mantenemos la misma estrategia, quiere decir que no hay control de absolutamente nada. ¿Usted se refiere al mando policial? Yo me refiero al mando inclusive en cada uno de los territorios. Pues qué tiempo está cada comandante en cada cantón. Tomemos como ejemplo Durán. Si en Durán el comandante del cantón ya lleva más de 2 años y los resultados son cada vez más deteriorados, entonces si nadie quiere cambiar, ahí hay un problema serio, no de la persona, sino de la interpretación de las bases de datos y de la interpretación de las señales para los cambios que se nos requieren. Usted dice, estamos a tiempo para poder frenar esta situación delincuencial, hay ventanas de oportunidad. Incidencia de la delincuencia organizada. Sí, yo creo que hay muchas ventanas de oportunidad. Pasan en primer lugar porque entendamos que esto es una pérdida de